buenas noches, se escucha bien y su pantalla igual está compartido. Gracias. Sí, hemos tenido un poquito de dificultad en la zona que estoy un poco fuera de la ciudad en un congreso, pero tampoco quería dejar de lado las clases porque tenemos que adelantar, porque el examen ya es fin de mes y también me estaba viendo por, por, por el grupo de los docentes que algunas materias, como también me indicó su representante, que están ya pasando clases presenciales. De todas formas, eso se respeta eh, la decisión de cada docente, pero de todas formas, de mi parte, es tratar de no estar todavía muy conjunto, ¿no? Todo el grupo humano, más al contrario, siempre preparados y esperando esta cuarta oleada. Y por eso que todavía vamos a estar con las clases virtuales, pero eso sí, eso también que signifique que la participación de todos sea lo más considerable, porque yo veo que hay más máximo llegan a 60 y son más de 100 alumnos. Y eso hace que pensar, ¿no?, de que no hay voluntad, o tal vez con las clases presenciales podría ser, pero también es cuidar la integridad física de cada uno de ustedes. Y mi intención es, por lo menos con esto de las clases virtuales, algo inculcarles, algo, porque quiera sea o no, es la presencial la que no podemos superar a través de la virtual. Con todo ello, yo, yo siempre apelo a su buena voluntad de entendernos, por eso de donde sea, si no tengo ningún contratiempo, trato de avanzar lo más que se pueda, tampoco es correr. La intención es avanzar con la finalidad de que puedan asimilar algunas pequeñas experiencias que uno tiene, porque después cada tema está en los libros que les he mencionado como literatura de la materia. Tenemos lo que es Pérez Sánchez, lo que es Uranga, lo que es Calatroni, y así podemos ir mencionando varios nombres, pero más nos estamos basando en lo que menciona Schwartz y lo que es Uranga, porque muy poco va a cambiar, excepto en algunas patologías que están incrementando actualmente, como es la preeclampsia, y también cada estudio que se está conociendo últimamente, las conductas se están modificando. En esas patologías vamos a tener un poquito más de que mi persona va a indicarles cómo se está manejando actualmente. Ahora, como están viendo en su pantalla, este tema dentro de las presentaciones distóxicas que están incluidas dentro de las presentaciones cefálicas, la de bregma, frente y cara, también está considerada como una presentación distóxica la presentación pelviana. Y esta presentación, de antemano quiero mencionarles cómo causa, ha causado y va a causar serios problemas si nosotros no consideramos algunos aspectos que lamentablemente, así teóricamente, así leyéndolo ustedes cada literatura, tal vez no lo van a encontrar en qué paso es lo que hay que tener cuidado. Y mi persona, justamente quiero hacer esa aclaración para que ustedes no tengan problemas. Un ejemplo claro y a mí me ha hecho pensar y de verdad me ha llamado a la reflexión de que formaremos colegas, no formaremos personas antiéticas, sino que formemos recursos humanos que puedan servir a la colectividad y con el apoyo de todos nosotros hacer que
la medicina en Potosí vaya mejorando. Creo que es la intención mayor de todos nosotros y ustedes tienen que incluirse. Y por eso que veo, he tenido en estos tal vez tres, antes de la pandemia, 2 o 3 años antes, dos llamadas ya ahora colegas que estaban haciendo su primer año de trabajo en área rural, uno de sus compañeros, ahora colega, me llama en un día de paro, de bloqueos, y me indica, doctor, tengo una pacientita y para llamarle a usted, doctor, he tenido que subir hasta el cerro. Y como usted nos enseñó y nos indicó que tenemos que cuidar de la paciente, sobre todo en ese primer momento al realizar la historia clínica, la parte de lo que es motivo de consulta y sacar todos los datos en lo referente a lo que es la enfermedad actual y después los antecedentes gineco-obstétricos, las maniobras de Leopold, la fetal y cada uno de ellos he realizado detalladamente y cuando le he hecho tacto me he encontrado con una estructura blanduzca que también usted nos mencionaba. He tocado el sacro, he tocado la parte, la parte de la punta del coxis y un poco más, creo que inclusive toqué el ano. Y yo estoy seguro que estoy con una presentación pelviana. ¿Qué debo hacer? Yo estoy en el cerro y para poder llegar a mi centro de salud voy a tardar 20 minutos. Y era las 7 o creo que era 8 de la noche. Y está todo bloqueado, doctor. Y la paciente es primigesta. Y usted nos dijo, según los protocolos de nuestro medio, que indica que primigesta es sinónimo de cesárea. Y razón por la cual yo le llamo para que usted, ¿qué puedo hacer? Porque es difícil que nos haga pasar con el bloqueo. Y ahora lo único que tengo confianza es que usted me guíe los pasos que debo seguir. Y la otra llamada casi idéntica, con la misma presentación pelviana, pero multi. Y ustedes, al escuchar ese ejemplo real, al finalizar la clase se van a dar cuenta que algunos aspectos hay que tomar en cuenta. Y por eso que presentación pelviana y todas las presentaciones no hay que verlo como un problema grande, porque mi persona ha tenido una complicación cuando estaba en la residencia de R1 en el primer año y ahí me di cuenta que tu peor enemigo a veces es el colega que está cerca de tu persona, quien te denuncia, quien te indica o te echa la culpa que tú no has atendido, que en las maniobras que no lo has realizado como tendría que ser. Y todo ese hecho ha llegado a un problema, pero entre ambas personas, el pediatra y mi persona, a problemas muy serios que no hemos hablado más de 2 años y medio y cuando estuvimos viniéndonos recién de la residencia nos hemos vuelto a hablar y hasta cuando fui a operar a Tarija CIES, la pediatra ha tenido que ser justamente la persona con quien tuve problemas. Y por eso yo les pido a cada uno de ustedes tratar de llevar cada patología o cada presentación, por más que sea autóxica, que sea bien llevada. No lo veamos fácil, sino tengamos cuidado en el seguimiento. Y con un solo hecho, ¿por qué tener cuidado? ¿Y para qué tener cuidado? Con la finalidad de evitar que el recién nacido nazca con algún problema de discapacidad. En este evento que estoy haciendo, que estamos algunos de los colegas también docentes de la facultad,
vemos del colegio médico al frente un centro de parálisis cerebral infantil, un complejo. Y uno ingresa y pregunta al supervisor o al jefe y me indica que el mayor porcentaje de esa casuística es por sufrimiento fetal, por no haber sido atendida la paciente oportunamente, en presentaciones anómalas que hemos dado los médicos, médicas, hemos dado lugar a un parto y la complicación, es recién nacido con ese problema. Y todo eso nos tiene que llamar a la reflexión, a atender de manera adecuada, oportuna y con paciencia. No tenemos que estar apresurados. Paciente, con esta presentación, que ustedes van a estar en área rural, cuidado que piensen que al frente del hospital o a la salida del hospital las ambulancias llegan, a veces no llegan, porque la accesibilidad es difícil. Si al hospital a veces no llega hasta la puerta o al centro de salud, ¿será que pueda llegar la ambulancia a su casa de la paciente? Peor. Para poder llegar a la casa de una paciente se tarda a veces 1, 2, 3 horas y te indican los familiares que es aquí a la vueltita. Esa vueltita está a 3, 4 horas. Volver, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo lo vamos a sacar de su casa que hemos bajado río abajo y subir? Por eso que el personal de salud debemos ser éticos, porque nadie está libre de las complicaciones y algunos hemos tenido suerte de hacer la residencia inmediatamente y algunos no. Seguimos como médicos generales y con este tormento de que no se presente en su trabajo alguna anomalía. Por eso, con esa pequeña reflexión, al finalizar, como les indicaba, ustedes ya van a tener una pauta en qué parte hay que tener cuidado. Presentación pelviana, como en las demás presentaciones de variedades de la presentación cefálica, hemos mencionado como definición qué parte va a estar. Al decir pelviana, estamos hablando también de podálica. Pero hay centros, vuelvo a mencionar en una de las clases, ya les indiqué, cómo por un término pelean, hacen que se maneje como institución quiere que se maneje el término, por una palabra. Presentación pelviana para algunas no es bienvenido, pero el mayor porcentaje es la más aceptada que podálica. ¿Y cuál va a ser su concepto? Cuando el polo caudal o la región glútea del feto está en relación directa o está ocupando toda la parte del estrecho superior, a eso se llamaría presentación pelviana. Y dentro de lo que es la presentación pelviana y también en lo que es de actitud, posición, les mencioné cómo es la actitud en un feto en presentación pelviana, cómo es la presentación, la actitud en presentación cefálica. Entonces no va a ser más que la inversión del polo cefálico hacia la parte superior y la parte de la región glútea va a estar a nivel del estrecho superior. Si está tomando la mayor parte de la región glútea del estrecho superior, va a ser la pelviana incompleta, pero en cambio está haciendo de que la flexión de las piernas hacia los muslos y de los muslos hacia el vientre materno tome la actitud como en la presentación cefálica, donde no esté extendido las extremidades inferiores,
entonces va a venir a ser la pelviana completa. Aparentemente, esta sería la actitud, pero sin que descienda uno de los pies más que el otro. Todas las estructuras anatómicas van a estar a nivel de la parte más caudal de la región glútea. Cuando sobrepasa la parte caudal de la región glútea alguna extremidad, ya sea del lado derecho o izquierdo, pies, rodillas o directamente las nalgas, vendría a ser la incompleta. Entonces, lo que es la presentación pelviana completa, como en esta imagen, pero que no esté descendida mucho, porque cuando está con esta característica ya sería de pies. Pelviana completa, cuando se presenta un apelotonamiento de todo el polo fetal, vale decir las nalgas, pies, muslos y piernas, donde va a haber esa gran flexión de los muslos de las piernas sobre los muslos y de los muslos sobre la pelvis, dando una característica que va a estar, como les indicase en un momento, todo este apelotonamiento a nivel hasta el nivel de la región glútea sin sobrepasar. Acá pueden observar el descenso o que haya sobrepasado el nivel de la parte caudal de la región glútea, alguna estructura anatómica. Vean cómo está simplemente la región glútea, cómo ha sobrepasado una de las extremidades inferiores, cómo está la región glútea, cómo está tomando directamente el estrecho superior y ha sobrepasado la parte caudal de la región glútea y está el feto parado de pies glútea, un solo pie. Y la pelviana incompleta, entonces, con esas características, ¿no? Puede ser de nalgas puras, donde está llenando el estrecho superior la parte de la región glútea, o rodillas o de pies. Vean, estas son las nalgas puras. Y lo bueno de este tipo de presentación es muy reducida tomando en cuenta la frecuencia. Solo va a abarcar el 3%. Haciendo una relación de mi trabajo, ustedes saben que externamente en la privada atendemos, como también en el hospital, tenemos mucha casuística de atención de parto. Para que estén tranquilos ustedes, jóvenes, cada año, 2 veces observo en la parte de lo que es tanto hospital como externo. Hasta 3 veces por año una presentación pelviana, pero que ha llegado la paciente ya en trabajo de parto. Ya entre 3 personas que han venido ya en trabajo de parto, pero en periodo avanzado, tal vez ya queriendo expulsar. Y por tanto, son 3 casos en trabajo de parto en un año. Pero he visto por lo menos entre 10 a 15 pacientes en ese margen en presentación pelviana ya con embarazos a término. Dentro de eso tenemos entre multis y primis, entre primigestas y multigestas. Y de eso, de esas personas, algunas han terminado en parto y algunas han terminado en cesárea, sobre todo las primigestas. Y esas pautas a ustedes ya les va a dar un sentido, una orientación, donde no es frecuente este tipo de presentación. Solo se presenta el 3% y con esos antecedentes de atención de mi persona que me faculta para poder decirles ya por los años que trabajó,
para que ustedes estén tranquilos en sus lugares de trabajo. Más van a tener presentaciones cefálicas. Y dentro de lo que es, tomando en cuenta la variedad de posición, ¿qué estructura anatómica va a ser la que nos va a guiar? El sacro. En razón a eso, vamos a mencionar de que la variedad de posición va a ir desde lo que es sacra púbica, sacra ilíaca izquierda anterior, sacra ilíaca transversa, sacra ilíaca izquierda posterior, sacra, sacra, vale decir el sacro en relación al sacro de la paciente. Entonces son así lo que en el sentido de las manecillas de reloj podemos ir mencionando. Y la etiología no se la puede determinar exactamente, no hay una causa específica. Entre las 26 y 30 semanas se produce la lesión interna espontánea, vale decir que se da la vuelta espontáneamente el feto. Si semana o mes antes ustedes han hecho el control prenatal y verifican que la presentación era pelviana, y para la siguiente, que podría haber llegado ya en 30 semanas, hacen sus maniobras de Leopold y se dan cuenta que está ya en presentación cefálica o está en presentación o persiste en presentación pelviana. O a la inversa, que estaba en presentación cefálica, vuelve la paciente con una presentación pelviana. Pero en las proximidades de las 30 semanas, un 50% de los productos se encuentran en presentación pelviana. Después de la semana 30, disminuye este tipo de presentación para volverse en presentación cefálica. Por eso que la paciente no hay motivo por qué se preocupe. Algunas veces la literatura nos menciona que hasta las 36 semanas espontáneamente podría haber una lesión interna. Posterior a ello, algunas veces ya no, va a volver a presentación cefálica. A veces persiste la presentación podálica y esas pacientes, dependiendo a sus antecedentes gineco-obstétricos, van a ser programadas a parto o a cesárea. Y ustedes pueden ver, dependiendo a la dirección del sacro y dependiendo a la dirección del sacro hacia la pared del hueso ilíaco y de acuerdo a la dirección que va a tomar, la variedad de posición va a ir cambiando. Como en este caso, el sacro está en relación a la parte posterior y podemos mencionar sacra, ilíaca, izquierda, posterior. En acá, donde el sacro está en relación al lado derecho, pero transverso. Vean dónde está la dirección del sacro. Está en la parte anterior. Sacra, ilíaca, izquierda anterior. ¿Dónde está el sacro? Aquí en la parte anterior. ¿Con qué hueso va a estar en contacto? Con el pubis. Por tanto, es la variedad de posición sacra púbica. En esta imagen, ¿dónde está el sacro? Está en el lado derecho, pero en la parte posterior. Y la nomenclatura que se va a manejar es la sacra, ilíaca, izquierda, derecha, posterior. En acá está el sacro en relación, pero es transverso y en el lado izquierdo. Su nomenclatura va a ser sacra, ilíaca, izquierda, transversa. Y en este caso va a ser tomando en cuenta la dirección, entonces sacra, ilíaca, derecha, anterior. Y el sacro está en esta imagen en relación a lo que es el sacro de la paciente. Va a ser sacra, sacra.
Y internamente, ¿cómo va a estar la dirección de la cara? En este tipo de variedad de posición va a estar viendo el vientre materno de la paciente. ¿Qué causas podrían hacer de que haya este tipo de presentación? Hay causas maternas, fetales y ovulares, como también hemos mencionado en la presentación cefálica y sus variedades de brecma, frente y cara. Y dentro de eso también favorecen para que haya este tipo de presentación, en este caso pelviana, las causas maternas, fetales y ovulares. Dentro de las causas ovulares, ¿qué eventos predispondrían a este tipo de presentación? Cuadros de polidramia, oligohidramios tempranos, cordón corto, inserción placentaria baja. Van a ser factores para que no pueda rotar el feto y mantenerse en esa presentación. Dentro de lo que es causas fetales, la prematuridad, el retardo de crecimiento intrauterino, el embarazo gemelar y feto muerto, porque ha perdido todo lo que es el tono, lo que ha persistido una vez que ha fallecido el feto, o se ha ubicado, esa actitud y presentación va a tomar y no va a cambiar. Dentro de las causas maternas tenemos la multiparidad, pelvis estrecha, tumores uterinos, tumores parauterinos, malformaciones congénitas uterinas y las asimetrías del desarrollo. Todo con respecto a lo que está pasando en la madre. Razón grande para nosotros hacer un diagnóstico precoz. La mayoría de las veces hemos cometido errores en elaborar la historia clínica, en hacer el examen correspondiente sin tomar en cuenta las maniobras de Leopold, errores en el tacto porque las membranas están prominentes y nosotros no hemos tocado una estructura específica y por tanto no vamos a tener un diagnóstico. Vamos a estar en una incertidumbre. Y para favorecer un buen diagnóstico tenemos algunas pautas. Dentro de ello nos favorece las maniobras de Leopold, donde en la primera maniobra de Leopold, el polo cefálico, vamos a determinar que es duro y redondeado y esto va a estar en el fondo. En cambio, el polo pelviano o podálico no es así, salvo que sea incompleto, donde se palpa el sacro y coxis, dando una cierta consistencia que podría confundirnos. Y aparte de ello, no se olviden, el polo cefálico pelotea, el polo pelviano no. Con la tercera maniobra de Leopold no va a haber peloteo si es presentación pelviana. En cambio, si es presentación cefálica y todavía es móvil, fácilmente nos ayuda a través del peloteo. A la auscultación, otro dato importante, y ustedes recordarán cuando dibujé, tomando en cuenta el ombligo y la dirección donde tenemos que tomar el latido fetal, es muy importante. Generalmente en la presentación pelviana se encuentra en los cuadrantes superiores.
por encima del nivel del ombligo. En cambio, la presentación cefálica está por debajo del ombligo, tanto puede ser dependiendo de la posición del dorso, derecho o izquierdo. Y dentro de eso tenemos que hacer hincapié, como en las imágenes que observamos, en la primera maniobra de Leopold, la cabeza fetal va a estar en la parte superior, ocupando el uterino, va a ser una estructura dura. La segunda maniobra de Leopold, donde nosotros vamos a determinar el dorso, ya sea como en esta imagen, el lado derecho, y en la parte contralateral va a estar las partes fetales pequeñas al otro lado. En la tercera maniobra de Leopold, si no hay encajamiento, las nalgas van a estar móviles, ¿ya? Por sobre todo cuando la presentación es alta. En la cuarta maniobra de Leopold, con encajamiento de las nalgas, va a estar por debajo de la sínfisis pubiana. Al tacto. Es difícil a veces para hacer el diagnóstico cuando no hemos hecho buenas maniobras de Leopold y al mismo tiempo que esté acompañado de que todavía no hay un trabajo de parto, porque la presentación va a estar alta, el cuello va a estar cesado. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Para eso, si seguimos los pasos, las maniobras de Leopold nos van a ayudar. Solo sirve entonces el tacto cuando ya está en trabajo de parto, donde el cuello del útero ya va a estar entreabierta con cierta dilatación y vamos a tocar las estructuras anatómicas que nos está ofreciendo. Al mismo tiempo nos va a perjudicar o confundir cuando las bolsas de las aguas son prominentes y peor aún si durante la contracción se van a tornar más tensas y se pueden romper cuando nosotros hagamos tacto en plena contracción. Y lo que se sugiere es que en lo posible se haga tacto cuando esté, una vez que termine la contracción o cuando esté en fase de relajación. Siendo una recomendación, entonces, en caso de una presentación pelviana, no romper la bolsa, nunca. Entonces sirve solo cuando la bolsa está rota. Entonces nosotros podemos hacer un buen diagnóstico. Pero si están las bolsas íntegras y prominentes y rompemos, no es aceptable. Y otra ayuda muy importante es la ecografía, que es muy importante en el momento de la internación, pero algunos, creo que actualmente a través de sus alcaldías, los centros de salud de área rural, ya tienen sus ecografías para que les pueda ayudar en el diagnóstico. En el tacto vaginal, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder determinar? Donde nosotros vamos a observar a nivel de lo que es la excavación, va a estar vacía. El polo cuando hagamos tacto va a ser blancuzco, no va a ser duro como el polo cefálico y al mismo tiempo va a ser irregular. En general se palpan tuberosidades y dentro de las tuberosidades las más cercanas son las isquiáticas, el sacro, el ano y los pies. Y para nosotros es muy importante hacer la determinación
de las variedades de posición y también buscar el punto de reparo. Y ese hecho nos va a permitir hacer hincapié inclusive en la variedad de posición. Y la ecografía es muy importante, como les decía, porque nos va a permitir hacer el diagnóstico cabal, exacto, o confirmar el diagnóstico de la presentación que estamos hablando. Al mismo tiempo, nos va a permitir medir los diámetros del polo cefálico y algunas veces, dependiendo a las características de nuestro ecógrafo, nos va a permitir determinar algunas malformaciones que podrían estar asociadas para que la presentación no se haya vuelto encefálica. Ahora, los mecanismos del parto no son las 6, más al contrario, se van a duplicar. Y para ello quiero que lo tomen en cuenta, ya esto de manera resumida, los puntos donde va a haber flexión y expulsión, flexión y extensión de esas estructuras. En el parto podálico puede ofrecer 3 posibilidades de distosis, vale decir, de deflexión o de flexión. A nivel de dónde puede haber ese tipo de, con esas características, a nivel de nalgas, a nivel de hombros, a nivel de cabeza. Y por tanto, en razón a esto vienen los mecanismos, en la expulsión de las nalgas, en la expulsión de los hombros, en la expulsión de la cabeza. En el primer tiempo, ya un poquito más extendido, donde va a estar acomodado el polo pelviano en el estrecho superior, haciendo que esté en contacto el diámetro vitrocanterio, y esto se orienta hacia uno de los oblicuos de la pelvis, generalmente ubicado en el oblicuo opuesto de la cresta sacrocoxígea. Esta reducción del polo pelviano se va a dar por apelotonamiento. En cambio, en el polo cefálico es dependiendo a la flexión que va a realizar el polo cefálico, razón por la cual el mentón se va aproximando mucho más hacia el mango esternal. En el polo pelviano, jóvenes, no se olviden nunca, este es lo que tenemos que conseguir si queremos atender de manera positiva, sin ninguna complicación, que se produzca la reducción de los diámetros por apelotonamiento. Así no vamos a tener ninguna complicación. Eso es lo que aprendí, eso es lo que yo les puedo decir respecto a lo que quiero que no tengan ninguna complicación, como a mí me echaron la culpa cuando estaba de R1. Pero gracias a lo que uno va revisando y colegas a veces que te van orientando, es lo que yo imparto hacia ustedes, que se reduzca los diámetros por apelotonamiento. Ese apelotonamiento tiene que ser progresivo, no puede ser forzado, para luego entonces se pasar a lo que es el segundo tiempo, el encajamiento, donde las espinas ciáticas del polo pelviano por simple progresión va a estar en relación al mismo oblicuo. Ocurre más rápido en la incompleta que en la presentación pelviana completa. En el tercer tiempo, que es la rotación interna, donde va a haber acomodación del estrecho inferior por la rotación del diámetro vitrocanterio al diámetro anteroposterior en 45 grados, quedando de esta manera el vitrocanterio
debajo del pubis. El dorso fetal entra y desciende lateralmente hacia la pelvis. El cuarto tiempo, el desprendimiento en la pelviana completa y en la pelviana incompleta. En la pelviana completa se desprende el sacro en transverso, saliendo primero la nalga anterior y luego la posterior. Al final, juntos los miembros. En la pelviana incompleta, con esfuerzos mucho mayores de la actividad contráctil del útero, el tronco logra incurvarse, la nalga desborda en el pubis y de esta manera entonces el dorso rota llevando al sacro hacia adelante, produciendo así el desprendimiento de las extremidades. El quinto tiempo es donde va a haber acomodación de los hombros al estrecho superior. Una vez que ya están las nalgas y la parte del vientre y parte del tórax hacia afuera, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir en el quinto tiempo, con ese proceso ya afuera, una parte del cuerpo del feto, va a haber acomodación de los hombros al estrecho superior, donde el diámetro diacromial se orienta igual que el trochanterio. Esto por compresión, de lo que es de 12 centímetros pasa a 9 centímetros. Pero el cordón puede ser comprimido por las paredes del canal y se puede volver crítico. Para evitar ello se hace el asa de cordón para de esa manera persistir la circulación. Haciéndoles un poco más de resumen y de lo que les he mencionado, los primeros 4 tiempos del 1 al 4 son solo referente a las nalgas. Vale decir, de nuevo recordándoles, primero, la acomodación al estrecho superior que va a realizar la presentación. Segundos, descenso y encajamiento. Tercero, la acomodación al estrecho inferior, donde el producto realiza una rotación interna de la nalga anterior en 45 grados. Posteriormente, el cuarto tiempo, que es el desprendimiento de las nalgas, siendo primero la nalga anterior y luego la posterior. En cambio, los mecanismos 5 y 6 están en lo referente a los hombros. El 5, la acomodación al estrecho superior de los hombros. El 6, el descenso y encaje de los hombros. Ahora, lo que viene a ser el 7 adelante hasta el 10 es referente a los hombros y la cabeza. 7, acomodamiento al estrecho inferior de los hombros y acomodamiento al estrecho superior de la cabeza. 8, desprendimiento de los hombros y descenso y encajamiento de la cabeza. Ya está más descendida. 9, acomodación de la cabeza al estrecho inferior. 10, la salida de la cabeza, el desprendimiento. Ese desprendimiento de la cabeza se realiza por flexión. Si no flexiona el producto, se retiene la cabeza. Por eso es muy importante que se produzca este proceso, para no llegar a este proceso tan difícil que es la retención de cabeza última. Y además la flexión tiene mucho que ver con el tono muscular. Feto vigoroso, tono muscular igualmente va a estar estable. Feto que está deprimido, el tono muscular también va a estar disminuido, no se va a poder hacer ningún proceso de flexión ni de flexión
y por tanto, cuando uno está queriendo extraer el polo cefálico, pareciera que quisiera salirse la cabeza. Por eso que nosotros tenemos que orientar a la paciente que el trabajo de parto lo tiene que llevar la paciente de buena manera, respirando adecuadamente. O en su caso, para no llegar a complicaciones, terminar el procedimiento por cesárea. Y todo es optativo, pero actualmente hay autores que están mencionando que no se debe atender las presentaciones pelvianas por parto. Son escuelas que están en contra del sufrimiento, pero no es lo mismo que manejar forceps o vacuum que tiene que desecharse. En cambio, la presentación pelviana no podría terminar en cesárea si están en área rural. Y como les he colocado el caso verídico real de esa paciente cuando nos encontramos en momentos difíciles, ¿ustedes qué van a hacer? Tienen que terminar de atender el parto, pero tomando los pasos que se tienen que seguir. Dentro de los fenómenos plásticos, como ocurre en el polo cefálico, también va a haber en el polo pelviano, donde la bolsa serosanguínea se va a manifestar por una infiltración edematosa y equimótica que puede afectar las extremidades inferiores o simplemente las nalgas o por el número de tactos que uno ha hecho, porque a veces primero hace el interno, después el residente, el médico de guardia y algunas veces la licenciada. ¿Y qué es lo que van a ir palpando? Todas las estructuras anatómicas de ese lugar y por tanto va a formarse esta bolsa serosanguínea y que va a llamar la atención a la paciente. Solo el periodo exclusivo puede ser un poco más largo, tomando en cuenta la evolución. En el 85% de los casos, la expulsión es espontánea, es la regla, espontánea. Solo el 15% se complica. Al mencionarles que el 85% de los casos, la expulsión debe ser espontánea, no forzarla, no hacer que si una extremidad ha descendido, que no sea sinónimo de retirar la otra extremidad y hacer que el parto termine o que se produzca la expulsión del resto del cuerpo. Eso no va a ocurrir. Si queremos que sea espontánea, tiene que llegar a una dilatación completa y tampoco hacer ningún proceso de forcejeo para desprender el resto del cuerpo. Más al contrario, como les he indicado en el primer tiempo, tiene que ser esa reducción de los diámetros por apelotonamiento y por tanto tiene que apelotonarse todas las estructuras para que se pueda desprender en bloque. Ese detalle nadie les va a indicar, por eso que los que están escuchando, tómenlo en cuenta, revísenlo y para estar bien fortalecidos no tengan ninguna complicación. El pronóstico, tal vez por este hecho, últimamente las tentativas, las últimas de algunas escuelas es que el parto pelviano o la presentación pelviana termine por cesárea, porque se está evidenciando elevada tasa de mortalidad neonatal. Casi nunca se presenta una muerte materna, pero sí puede haber complicaciones neonatales, pero sí pueden producir ciertas complicaciones como desgarros vaginales, perineales graves. En este caso, la mortalidad se puede incrementar de un 3 al 25% por complicaciones y la mayoría de las veces por infecciones. Pero esta mortalidad puede llegar al 60% en casos de primigestas. En nuestro centro, en el hospital, primigesta presentación pelviana es sinónimo de cesárea, para evitar llegar a este porcentaje
de complicaciones. La morbimortalidad también se incrementa mientras más maniobras se haga para atender el parto. Lo que de mi parte les puedo sugerir son 2 maniobras y ustedes si quieren hacer otras maniobras pueden hacerlas, pero mi sugerencia cabal para que no se compliquen son 2 maniobras que les voy a indicar adelante. La conducta debe ser muy expectante porque generalmente el expulsivo es muy rápido cuando no se presentan distocias. Y para eso no se debe romper membranas, hacer el tacto de manera delicada, buscando si está el cordón por ahí, que por una de las partes puede descender, porque son muy frecuentes las prosilencias de cordón. Un detalle muy importante, porque no lo llena completamente la presentación como el colo pelviano. Y prosidencia no es más que la salida del cordón umbilical cuando están las membranas rotas por debajo de la presentación. Y procúbito es cuando el cordón umbilical sobrepasa el nivel más inferior de la presentación cefálica, pero con membranas íntegras. Y no hacer pujar a la paciente si no está totalmente dilatada. Vuelvo a repetir, no hacer pujar a la paciente si no está totalmente dilatado, que debe ser expectante y espontáneo, no hacer pujar a la paciente cuando la dilatación no está totalmente dilatada. Y ustedes lo van a vivir cuando estén atendiendo este tipo de partos y no se van a olvidar. Nunca hagan pujar a la paciente si no está totalmente dilatada. Se va a incrustar el polo cefálico, se va a detener la última parte de la presentación, que es el polo cefálico. Jóvenes, antes de seguir, acá vamos a quedar. Mañana les voy a dar las maniobras que les puedo sugerir para que puedan atender y no tener complicaciones. Y si es que se salen de esas maniobras, les dejo porque tienen ustedes también su criterio para que no se compliquen. Solo nosotros tenemos que darles armas para que no se compliquen. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Si no, hasta el día de mañana. Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda. Sí. Hay comentarios de que dicen que si un bebé nace de pie, o sea, puede sobrevivir si nace de pie con una buena maniobra, porque usualmente esos casos se dan en los campos, ¿verdad? Justamente yo creo que es una realidad que vivimos los que van a trabajar y hemos trabajado en área rural. Lamentablemente al parto lo ven como cualquier evento sin importancia, peor si el feto es de sexo femenino, no le dan importancia. ¿Por qué se complican? ¿Y por qué no van previamente al hospital para la atención de parto? Es por un solo hecho, de que últimamente estamos refiriendo para cesárea, o es que estamos hablando antes del tiempo, antes de que llegue a término el embarazo, de que va a terminar en cesárea, porque le han pedido una ecografía y ahí salió en presentación pelviana. Y la paciente por miedo no acude. Y como no ha acudido, viene el trabajo de parto y se produce la expulsión a veces de una de las extremidades y no ha llegado a la dilatación completa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a detener la última parte, que es el polo cefálico. Y esta retención de la última, que es la cabeza, va a hacer de que
no pueda desprenderse y por tanto va a fallecer. Y el que le está atendiendo o le ha asistido, lo único que va a hacer es extraer a la fuerza al feto. Y no le va a importar si muere o si vive, pero va a ser una causante para lo posterior de alguna complicación. Y ustedes para eso están participando de estas clases, para que orienten de la mejor manera posible. Porque en área rural, ¿quién podría atender adecuadamente un personal que no sea médico? Nadie. Ustedes, como médicos, médicas, tienen que estar preparados. Por eso les pido que sean curiosos cuando vayan a la práctica, vean los partos, vean. No sé si alguien más pregunta, pero sí hay que tener cuidado. Lo que usted menciona tiene razón y es lo que se suscita en área rural. ¿Alguien más quiere preguntar? Si no hay ninguna pregunta más, por favor, hasta el día de mañana para tocar las diferentes maniobras, pero sobre todo 2 maniobras voy a hacer hincapié para que ustedes no se compliquen y yo las manejo las 2 maniobras. Hasta mañana, jóvenes, que les vaya bien, buenas noches. Buenas noches, doctor, y muchas gracias por la aclaración.